Y comenzamos ya con la parte 2 del mega resumen, esta vez dándole con el apartado de mención. Ya recuerden que el común ya lo grabamos y ya está subido al canal. Hoy día lo que vamos a ver es exclusivamente mención, ¿sí? De todas formas, posiblemente les deje alguna tarjetita al principio o algo en donde puedan acceder al de común y luego si quieren se devuelven al de mención, ¿vale? Entonces, bienvenidos. Hoy día vamos a ver una nueva clase resumen en donde veremos toda la materia. Insisto, tenemos que tener en cuenta el tiempo y la profundidad con la que vamos a verla. ¿Ya? Esto no va a reemplazar los 2 años de media, esto no va a reemplazar el preu. Esto es simplemente para que tú estés recordando conceptos, se estén quedando cada vez más claros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso con respecto a lo primero que les tengo que mencionar. Lo segundo es que no se olviden de comentar, de dejar su me gusta y de sacar una foto y compartirla en historias cuando estén viendo este video, que posiblemente lo estén viendo ya 9 de la mañana, ¿vale? O un poquito más tarde, un poquito más temprano. No, más temprano no, porque lo subiré a las 9. Entonces ya podemos comenzar. Lo primero vamos a revisar el temario de mención y luego vamos a comenzar con el mega resumen. Nos vamos a saltar el menti que puse en común por el simple hecho de que nadie lo respondió. Así que parece que no les gusta la idea. Por lo tanto, lo vamos a omitir. ¿Ya? Vamos a ir directamente al temario y luego al mega resumen. Entonces, comenzando. Primero, vamos a ver lo que se señala en el eje de estructura atómica. Aquí lo que se ven son las propiedades periódicas, representación de átomos o iones, nomenclatura inorgánica y las características y propiedades no las vamos a estudiar porque es muy extenso y simplemente vamos a estudiar las formas de los compuestos. Lo segundo es orgánica, en donde vamos a estudiar los modelos tridimensionales, vamos a ver Fischer, vamos a ver línea punteada y cuña, vamos a ver Newman y vamos a ver Caballete. Y lo segundo es isomería, vamos a ver los tipos de isómeros y sus características, tanto los estructurales como los estereoisómeros. Y en mención vamos a ver únicamente propiedades coligativas, ¿ya? Los tipos de reacciones químicas es probable que lo iré decidiendo en el camino, a ver si lo agrego en el PPT, pero hasta el momento solamente tengo lo de propiedades coligativas, ¿ya? Si es que decido agregarlo, porque es súper cortito, o sea, descomposición, sustitución, síntesis y oxidación, no es complejo, no es para nada complejo, o sea, descomposición, se los voy a mencionar ahora si quieren, igual probablemente lo veamos después al final. Descomposición, un solo reactante se separa para formar dos o más productos. Sustitución, está la simple y la doble, en la que, en el caso de la simple, un elemento sustituye al elemento de un compuesto con el que está reaccionando, mientras que en la sustitución doble se intercambian los componentes de dos reactantes. En la de síntesis, dos o más reactantes forman un solo producto, y la de oxidación es cuando ocurre la famosa redox, ¿no? Donde ocurre una ganancia de oxígeno o una pérdida de hidrógeno, ¿ya? Pero no es más allá que eso. Insisto, a medida que vayamos viendo y llegue al final, decidiré si se puede considerar parte o no del mega resumen, porque no es para nada complejo, son 4 tipos de reacciones. Entonces, partiendo con el eje de estructura atómica, comenzaremos con las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas se definen como características. Son características que tienen todos los elementos o la gran mayoría de estos de la tabla periódica, ¿ya? Y varían de una forma, de ahí viene su nombre, de una forma periódica. Siguen cierta tendencia. Aumentan hacia un lado en los grupos, aumentan hacia abajo en los periodos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las propiedades periódicas se dividen en dos. Propiedades físicas, que tienen relación con aspectos físicos, entre ellos está el volumen atómico, que no lo vamos a ver hoy día porque la PDT no lo considera, y existe el radio atómico y el radio iónico, que van muy vinculados entre ellos dos. Y están las propiedades de energía, o por ahí las pueden encontrar como propiedades magnéticas, que son el potencial de ionización, la electronegatividad y la electroafinidad. El potencial de ionización y la electroafinidad van muy ligadas entre ellas. Son casi procesos contrarios, ¿ya?
Y la electronegatividad yo creo que les suena desde el común y desde el enlace químico. Entonces, el radio atómico, ustedes van a encontrar varias definiciones de radio atómico. La que yo les puedo mencionar es que si nosotros estudiamos el radio de una circunferencia, tendremos que en su definición corresponde a la distancia entre el centro de la circunferencia y cualquiera de sus extremos. Ese puede ser el radio, ¿ya? En el caso de un átomo ocurre parecido. Ojo, van a encontrar, por ejemplo, que el radio es cuando se enlazan dos átomos y son la distancia entre sus núcleos, etc. En este caso yo decido dar esta definición porque siento que es la más certera, ¿ya? Si tiene alguna otra pueden irla escribiendo o comentándola. En el caso del radio atómico es la misma lógica, solo que aquí suponemos que la circunferencia es un átomo y el centro es el núcleo. Por lo tanto, el radio atómico va a ser la distancia entre el núcleo y su nivel más lejano. ¿Ya? O entre la capa de valencia, que es el nivel más lejano también. Es la distancia, ¿ya? Y aumenta, esto es lo importante que ustedes tienen que saber, en los grupos, o sea, las barras verticales, aumenta de arriba hacia abajo. O sea, el flúor tiene un radio atómico menor que el cloro, y el cloro a su vez menor que el bromo, a su vez menor que el yodo, y así. Y en los periodos lo hace hacia la izquierda. O sea, el oxígeno tiene un radio atómico menor que el nitrógeno, el que a su vez es menor que el carbono, el que a su vez es menor que el boro. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que no olvidar. En el caso del radio iónico, nosotros sabemos que el radio atómico aplica solamente para moléculas neutras, pero cuando se pierde o se ganan electrones, se va a formar, dependiendo de si pierde, un catión o si gana un anión. Y eso va a alterar su radio atómico, haciendo que aumente o disminuya. Si el átomo pierde electrones, se forma un catión y su radio atómico va a disminuir con respecto a su radio atómico normal, neutro. En cambio, si gana electrones, se forma un anión. Y si se forma un anión, el radio iónico con respecto al atómico aumenta. Quedando entonces el radio del catión siendo menor al radio atómico del átomo neutro, el que a su vez es más pequeño o menor que el radio del anión. Un ejemplo de esto, el radio iónico del sodio más es más pequeño que el del sodio neutro. Otro ejemplo, el radio atómico del flúor es menor por casi la mitad que el radio iónico del anión fluoruro. Esto jamás tienen que olvidarlo, son las dos opciones que tienen. Eso con respecto a las propiedades físicas. Y todas las físicas, radio atómico, radio iónico y volumen atómico, en caso de que sea preguntado, lo cual dudo, aumentan en los grupos, en los periodos hacia la izquierda y en los grupos hacia abajo. En el caso de las magnéticas es todo lo contrario. Ellas aumentan hacia el otro lado. El potencial de ionización es la energía requerida para que se libere un electrón. Un átomo neutro gaseoso libere un electrón. Y aquí se puede ver, ¿ya? Es la energía absorbida. El átomo va a absorber cierta energía necesaria para que se forme un catión, más 1, más 2, dependiendo de cuántos electrones libere, y un electrón liberado. ¿Vale? En la electroafinidad es el proceso contrario. Cuando un átomo neutro gana un electrón, este va a tener una energía no liberada, sino que absorbida. ¿Ya? Esa energía absorbida, perdón, aquí le puse absorbida y era liberada, perdón. Mil disculpas, era liberada. Esa, la energía absorbida para que el átomo libere un electrón es el potencial de ionización. La energía liberada cuando el átomo absorbe un electrón es la electroafinidad y se simboliza de esa manera. Y la electronegatividad, todos la conocemos, es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de enlace, ¿ya? Todas estas propiedades periódicas, todas estas magnéticas aumentan en los grupos
hacia arriba. Y en los periodos hacia la derecha, siendo el átomo más electronegativo el flúor. Por ejemplo, en el potencial de ionización es la misma lógica, ¿ya? En este caso, los que tienen mayor potencial de ionización son los gases nobles, y los que tienen la mayor electroafinidad también son los gases nobles, porque son los más estables. Entonces, por ejemplo, para que un gas noble libere un electrón, va a necesitar mucha energía absorbida. Y como necesita mucha energía absorbida, su potencial de ionización es muy alto. La misma lógica sigue con la electroafinidad. Como un gas noble tiene su capa completa con los electrones necesarios, si gana un electrón, la energía liberada va a ser muy alta, porque su estabilidad es muy grande. Por lo tanto, su inestabilidad cuesta mucho en el aspecto energético. Por eso que los gases nobles son los que tienen más potencial de ionización y mayor valor de electroafinidad. No así con la electronegatividad, que no afecta a los gases nobles, ¿ya? Para temas de PDT no afecta a los gases nobles. Eso con respecto a las propiedades magnéticas. Y aquí les dejo una tabla de resumen, que es, ojo, esta es la tabla que deja el DEMBRE. Ya esta la encontré en el modelo DEMBRE de este año, para esta prueba. Y es súper necesaria porque, bueno, esto demuestra también que el volumen atómico no entra, porque no está contemplado, ¿ya? Si entra radio atómico es necesario que entre el radio iónico. Así que no se vayan a pensar que porque no está radio iónico no entra. No. Si entra radio atómico, tiene que entrar radio iónico. Van de la mano, ¿ya? Esta es una tablita de resumen. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Si se fijan, ese ejercicio traía en su resolución esa tabla. Por eso que sale X, Z, Y, aquí sale X, Z, Y. Vamos a leerlo y analizar, ¿ya? Dice, el siguiente esquema representa una parte del sistema periódico. O sea, esta es una parte de la tabla periódica. Son los primeros tres periodos. Tres periodos. De acuerdo con el esquema anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Vamos a ir analizando alternativa por alternativa y vamos a ir marcando la correcta. La A me dice que X tiene un mayor radio que Z. Si nosotros analizamos el grupo, porque X y Z pertenecen al mismo grupo, el radio atómico aumenta hacia abajo. Por lo tanto, X tiene un menor radio atómico que Z, siendo Z el que tiene mayor que X. Por lo tanto, esta afirmación es errónea. X no tiene mayor radio que Z, tiene menor radio que Z. La A se descarta. Siempre me queda chuca esta línea cuando la hago así. La A se descarta. Vamos con la B, para eso voy a cambiar de color. La B dice, Y tiene menor potencial de ionización que X. X e Y pertenecen al mismo periodo. El potencial de ionización en los periodos aumenta hacia la derecha, siendo los que tienen mayor potencial de ionización los gases nobles. Por lo tanto, Y va a ser el que tiene mayor potencial de ionización que X, no al revés. Aquí está el error. Y no tiene menor potencial que X, tiene mayor potencial. Por eso que la B se descarta. Se fijan que la orientación de la PDT con respecto a las propiedades periódicas es hacia dónde aumentan y hacia dónde disminuyen. La Z dice, o sea, la C dice, Z tiene menor radio que I. El radio atómico aumenta de esa manera si nosotros abarcamos todos los grupos, toda la tabla. Entonces, claro, o sea, aquel que esté más hacia la izquierda va a tener mayor radio, ¿ya? Por lo tanto, no es que Z tiene menor radio que I, tiene mayor radio que I. Para eso voy a cambiar de color. Así que aquí está la C como incorrecta. La D dice, X tiene menor afinidad electrónica que Z. La afinidad electrónica en los grupos aumenta hacia arriba, al contrario que el radio atómico. Afinidad electrónica y electroafinidad es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, X tiene mayor afinidad electrónica que Z, no menor. Por lo tanto, la D se descarta. Y la E dice, Z tiene menor electronegatividad que I. Claro, la electronegatividad aumenta de esta manera. Por lo tanto, I, en el caso del X, Z e I, que son los que tengo que comparar, I es el que tiene mayor electronegatividad. Por lo tanto, Z sí tiene menor electronegatividad que I. La E va a ser la correcta. E, correcta. ¿Ok?
Espero se haya comprendido la parte del radio de las propiedades periódicas. Ahora vamos a pasar a la representación de átomos. Aquí lo que vamos a hacer es estudiar diferentes formas de representar átomos según algunas variaciones. Por ejemplo, según variación de electrones. Según la variación de electrones, yo voy a tener tres tipos de átomos. Los cationes, los neutros y los aniones. Yo creo que eso lo conocen. Los cationes van a tener carga positiva. Los neutros van a tener carga neutra, no es que vayan a tener carga cero, no, tienen carga neutra. Sus cargas positivas y negativas se anularon. Y los aniones tienen carga negativa. Los cationes surgen cuando se pierden electrones. ¿Ok? Los neutros ocurren cuando no se pierden ni se ganan electrones. Ya la cantidad de electrones va a ser igual a la de protones, por eso que se anulan y quedan neutros. Y los aniones surgen cuando se ganan electrones. Esto significa, en el caso de los cationes, que hay más protones que electrones. Ojo, no se ganaron protones, se perdieron electrones. En el caso de los neutros, la cantidad de protones es igual a la de electrones. Y en el caso de los aniones, la cantidad de protones es menor a la de electrones. ¿Y cómo se representa? Simple. Si yo tengo un símbolo, un elemento X, de símbolo X, en el caso del catión, va a estar el símbolo del elemento con su carga positiva. N representa cualquier número, del 1 hasta el infinito, por decirlo de alguna forma. En el caso de los átomos neutros, estos se simbolizan, vamos a marcar una flecha aquí, sin marcar nada. No es que acá se ponga un 0, no. Es su símbolo químico solito. Y en el caso de los aniones, X tiene con su respectiva carga negativa y su valor de carga. Este puede ir de 1, o sea, de -1 hacia abajo. ¿Sí? Espero haya quedado claro con respecto a la variación de electrones. Y ahora vamos a estudiar la variación de nucleones, o sea, si se altera la cantidad de protones o de neutrones. ¿Ya? Aquí tenemos tres situaciones: los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Los isótopos son dos átomos del mismo elemento. Ojo, los isótopos son los únicos que se comparan átomos del mismo elemento. Eso es porque tienen igual Z, que es lo que se puede ver acá. Pero distinto A. ¿Qué significa que tenga distinto A pero igual Z? Que lo único que varió fue la cantidad de neutrones. Mismo elemento. Acá en los isótonos tienen que ser distinto elemento. ¿Por qué? Porque tienen distinto Z, distinto A, pero igual neutrones. Y esto se puede comprobar acá. Si yo resto 14 menos 7, me da 7. Si yo resto 12 menos 5, me vuelve a dar 7. Neutrones, neutrones la misma cantidad, pero protones son distintas y el número másico es distinto. Y los isóbaros son cuando son distintos elementos, pero tienen distinto Z, pero igual A. Como es el caso de acá. Tienen distinto Z, pero igual A. Y esa es justamente la forma de representar esos átomos. Se mantiene lo que tienen iguales y se señala lo que tienen distinto. Eso con respecto a la representación de átomos. Ya. Continuando con el eje, vamos a pasar a ver un poquito de nomenclatura inorgánica. No tan en profundidad, porque si nos alargamos con inorgánica estaremos 3 horas aquí. Así que vamos a ir viendo lo esencial. Lo primero es que los compuestos orgánicos son aquellos que entran en la clasificación de no orgánicos. O sea, no son aquellos que tengan base de carbono o de carbono hidrógeno. Ya, por ejemplo, la única excepción viene a ser el CO2 o el CO, que si bien son a base de carbono, son clasificados como inorgánicos. ¿Ya? Todo lo demás que sean CH algo, entran dentro de la categoría de orgánico y no inorgánico.
Los compuestos inorgánicos se clasifican de dos formas. Hay más, pero en la PDT entran dos. Los binarios, que son aquellos que están formados por dos elementos, dos átomos, o sea, no dos átomos, sino dos elementos distintos, ¿ya? Y los ternarios, que son de tres elementos distintos. ¿Ok? En el caso de los óxidos, yo puedo tener dos tipos de óxidos. Aquellos, los óxidos metálicos, que son un metal más oxígeno en cualquier cantidad, Y los óxidos no metálicos, que son aquellos que son un no metal más un oxígeno en cualquier cantidad, ¿vale? En cualquier cantidad. Luego están los hidruros, que puedo tener tres. ¿Ya? Tengo los hidruros que mantienen la forma de un metal más hidrógeno, ¿verdad? De un no metal más hidrógeno y de un hidrógeno más un no metal. Estos son los ácidos. Son los llamados hidrácidos. Un ejemplo de esto es el HCl, por ejemplo. ¿Ya? En cambio acá tenemos un ejemplo, el NH3. Este tiene un no metal, un no metal con hidrógeno, y en el caso de este compuesto del metal más hidrógeno tenemos el hidruro de litio, por ejemplo. ¿Ya? Un metal más hidrógeno. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del agua, o aquí tenemos, no sé, el, el óxido de hierro 3. ¿Ya? Aquí está el metal y el oxígeno, aquí está el no metal y el oxígeno. Y tenemos las sales binarias, que son de un puro tipo, que son los clásicos compuestos iónicos, un metal más un no metal. Un ejemplo de esto es el NaCl. ¿Ya? En donde está el metal, que es el sodio, y el no metal, que es el cloro. Luego tenemos los hidróxidos. ¿Ya? Luego tenemos los hidróxidos. En el caso de los hidróxidos tenemos un metal más OH. ¿Ya? Eso con respecto a los hidróxidos. Tienen en su forma el ion hidróxido. No confundir con el grupo funcional alcohol, por favor. En este caso el hidróxido tiene una carga negativa. Luego tenemos los oxácidos, que en este caso tenemos la forma de un hidrógeno más un eh, no metal más oxígeno. Un ejemplo de esto viene a ser el H2SO4. O el H2SO4, el HCl O4 también. Tenemos el hidrógeno, tenemos el no metal y tenemos el oxígeno. Y en el caso de las sales ternarias, las que vamos a estudiar nosotros son las derivadas de los oxácidos. El hidrógeno reemplazado por un metal. Luego tenemos el no metal y el oxígeno. Un ejemplo de esto, si se me ocurre alguna, puede ser el NaClO4, por ejemplo. Ya desconozco, no voy a ponerme a calcular las cargas ahora, pero para que se entienda la idea, voy a tener el metal, el no metal y el oxígeno. ¿Ya? En el caso de las sales binarias, estas surgen a partir de reacciones de hidruros o de ácidos con base. ¿Ya? En el caso de las sales ternarias, estas surgen por la pérdida de hidrógeno de los oxácidos. Por eso que ustedes pueden observar que esta parte es igual, pero aquí hay una pérdida de hidrógeno y se une un metal. ¿Sí? Ahora bien, estudiando un poco la regla de los estados de oxidación, nosotros tenemos 7 reglas, si mal no recuerdo, o 6. La primera regla es que el estado de oxidación de cualquier elemento en su estado libre es 0. Por ejemplo, el O2 está en estado libre, por lo tanto su estado de oxidación va a ser 0. No importa que ustedes digan, pero el oxígeno siempre está en estado de oxidación -2. Sí, pero eso es cuando está formando un compuesto distinto a su estado libre. Este no es un compuesto, es un elemento. Es una molécula, sí, pero es un elemento. Acá el helio, por sí solo, 0, igual que el azufre. El bromo 2, también 0. El hierro, 0. Y el cobre, 0. Estos son metales, así que suelen estar solitos. Tengo un no metal aquí. Aquí tengo un metaloide. Aquí tengo un gas noble, que también suele estar solito. Y acá tengo gases no metales, que suelen estar diatómicos o en su forma alotrópica en el caso del oxígeno como O3. Y aquí también va a estar 0. ¿Ya? Eso con respecto a la primera regla, jamás olvidar. La segunda regla es que el estado de oxidación del hidrógeno es +1, siempre, excepto en hidruros metálicos, donde es +1. ¿Cuáles eran los hidruros metálicos? Lo que son un metal más hidrógeno. Por ejemplo, el hidruro de litio.
Aquí, en este caso, tenemos un oxácido. El estado de oxidación del hidrógeno acá va a ser +1. En cambio, como aquí tenemos un hidruro metálico, el estado de oxidación del hidrógeno va a ser -1. Eso también recordar siempre. Ya todos tienen +1, excepto el hidruro metálico. Y en el caso del oxígeno, el estado de oxidación es siempre -2, excepto en peróxido, donde es -1. Por ejemplo, aquí tengo el ácido nítrico. El estado de oxidación del oxígeno va a ser -2. En cambio acá, que tengo el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, va a ser -1. Es difícil que les vayan a poner un peróxido, ¿ya? Le aviso al tiro que es. O sea, si los quieren complicar con la prueba en mención, les van a poner un peróxido o alguna excepción. Pero no lo van a hacer, o sea, tengo plena confianza en decir que no lo van a hacer. La segunda regla es que en una molécula neutra, la suma algebraica de los estados de oxidación del compuesto debe dar 0. Aquí yo tengo una molécula neutra. O sea, cuando yo calcule los estados de oxidación, estos deben dar igual a 0. El estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. Por lo tanto, va a ser -2 por 3, por su subíndice. Y eso más el estado de oxidación del aluminio, que en este caso va a ser +3 por 2. Acá, +3 por 2 me da +6, más -2 por -3 me da -6, y eso me da 0. Y eso es correcto. Entonces yo puedo decir que el estado de oxidación del aluminio es +3 y el del oxígeno va a ser -2. ¿Ok? Y eso cumple. Oh, aquí me faltó editar el texto. Ya, pero se los voy a recitar, ¿vale? Se me olvidó editar el texto porque lo copio y lo pego de una diapositiva a la otra. Esta dice que en una molécula, en un ion poliatómico, como es el caso de acá, la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a la carga. Veamos el ejemplo. En este caso la carga es -1. Por lo tanto, toda la operación matemática que hice acá, en este caso va a tener que ser igual a -1. Si el ion poliatómico tiene carga -2, va a ser igual a -2. Acá yo no conozco el estado de oxidación del nitrógeno, por ejemplo. Y ahí es cuando yo aplico la incógnita y luego logro llegar. En el caso del oxígeno siempre tiene -2. Ojo, no vayan a pensar que ese -1 es el estado de oxidación del oxígeno. No, es la carga de la molécula. -2 por 3, ¿ya? Y todos son más 1 por X, porque no conozco el del nitrógeno. Aquí yo le estoy aprovechando de enseñar cómo descubrir el estado de oxidación de un elemento si no lo conozco, utilizando las reglas. X por 1 me da X, más 3 por -2 me da -6, y eso me da igual a -1. X entonces va a ser -1 más 6, porque se está restando, pasa sumando. Por lo tanto, X va a ser igual a 5, más 5. Entonces, el estado de oxidación del nitrógeno va a ser igual a +5, y el estado de oxidación del oxígeno va a ser -2. Si yo reemplazo más 5 acá, lo vamos a hacer aquí con otro color. Si yo reemplazo aquí +5 por 1 más -2 por 3, eso me tiene que dar igual a -1. Entonces, +5 por 1 me da 5, más 3 por 2, 6, menos. Y eso me da -1. Entonces estamos bien. Es correcto. ¿Ok? Y otra regla que se me olvidó mencionar es que, por ejemplo, cuando la molécula está en su estado natural y es neutra, su estado de oxidación va a ser 0. Pero si yo tengo un ion, por ejemplo el ion Na+, su estado de oxidación va a ser igual a su carga. Entonces su carga es +1, su estado de oxidación también va a ser +1. Si yo tengo, por ejemplo, el O-2, su carga es -2, por lo tanto su estado de oxidación va a ser -2. Si yo tengo el ion fluoruro, por ejemplo, su carga es -1, por lo tanto su estado de oxidación también va a ser -1. Esa es una quinta regla que se me olvidó mencionarles. ¿Ok? Entonces, vamos a ir estudiando nomenclatura por nomenclatura, su forma general y algunos ejemplos con algunas tablitas concretas. Ya, vamos a repasar por encimita entonces la parte de nomenclatura inorgánica. Tenemos en primer lugar la nomenclatura stock. La nomenclatura stock lo que establece es un prefijo genérico del tipo de compuesto inorgánico. Por ejemplo, si es un hidróxido, su nombre genérico va a ser hidróxido de. O en el caso del ejemplo de la tablita, si es un óxido,
su nombre va a ser, su prefijo genérico de siempre va a ser óxido de. Este va a estar acompañado del nombre del compuesto que lo acompaña, por ejemplo, óxido de sodio, que es el que acompaña, y entre paréntesis el estado de oxidación del elemento que acompaña, no del oxígeno, porque si no siempre sería -2 o -1. Un ejemplo de esto es el Na2, Na2O. Este es un óxido. Siempre se va a llamar óxido de sodio. Y yo pongo el estado de oxidación acá. En este caso, el sodio siempre tiene el estado de oxidación +1, pertenece al grupo 1, siempre es +1. Y es el único que tiene. Por lo tanto, no sale escrito acá con números romanos porque es innecesario. Al tener solo uno, que es el +1, no es necesario especificar. Pero veamos el caso del óxido de hierro 2. El hierro tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. En este caso, su estado de oxidación, utilizándolo, es el +2, porque el oxígeno es -2, el hierro tiene que ser +2 para que se anulen las cargas. Por lo tanto, esto se va a llamar óxido de hierro, y aquí yo sí tengo que especificar, porque o está usando el +2 o está usando el +3. Tengo que decir cuál es. Como está usando el +2, pongo el 2. Ojo que para la nomenclatura inorgánica muchas veces se van a topar con que existen estados de oxidación negativos para algunos. Esos no cuentan, ¿ya? Cuentan los positivos, el +2, el +3. ¿Ok? Otro ejemplo es el óxido de cobre 1, ¿ya? O el óxido de plomo 4, ¿vale? En el caso del óxido de aluminio, el aluminio solo tiene un estado de oxidación, que es el +3. Entonces no es necesario especificar cuál es, ¿sí? Eso con respecto a la nomenclatura stock. Ahora bien, con respecto a la sistemática, acá lo que se hacen son usar prefijos numéricos, prefijos que señalen cantidad. Para el 1 es mono, para el 2 es di, para el 3 es tri, así. Por ejemplo, veamos este caso. Este es un hidróxido. Entonces yo digo hidróxido de hierro. Espero que no se esté escuchando la música de afuera porque si no me ha tirado un copyright del porte de la nomenclatura inorgánica. En este caso tengo 3 hidróxidos, por lo tanto va a ser trihidroxi. Y como tengo un solo hierro, se mantiene. Por ejemplo, acá tengo hidróxido de sodio, solo tengo un hidróxido y solo tengo un sodio, así que no se señalan, ¿ya? Aunque igual podría llamarse monohidróxido de sodio. Eso también, de hecho, eso sería lo correcto, ¿ya? O acá, tengo 2 hidróxidos y un zinc, por lo tanto se va a llamar dihidróxido de zinc, ¿ok? Por ejemplo, el caso anterior, aquí tenemos el trihidróxido, o sea, trióxido, perdón, trióxido de dihierro. Tri por los 3 oxígenos, óxido, porque es un óxido, de di por el 2, hierro por el elemento que acompaña. Eso con respecto a la nomenclatura sistemática. Y ahora pasando a la tradicional, que yo creo que es la más compleja, aquí se utiliza el prefijo genérico, por ejemplo, hidróxido, óxido, hidruro, etc. Pero se usan un prefijo y unos sufijos para el elemento que acompaña, que dependen de los estados de oxidación que tienen. Por ejemplo, el cloro. El cloro tiene estado de oxidación +1, +3, +5, +7. Si ustedes observan, tiene 4 estados de oxidación, partiendo del más chico al más grande. Entonces tiene 4 opciones de usar, ¿vale? Y dependiendo de cuál use, es cuál prefijo y cuál sufijo se utiliza. Como tiene 4 valencias o 4 estados de oxidación, si usa el +1, se llamaría hipocloroso, porque está usando la valencia menor. Hipocloroso. Y es justamente lo que se ve acá. El cloro actúa con valencia 1 o con estado de oxidación 1, es hipocloroso. Ahora bien, si no usa la +1 y usa la +3, está usando la media. Por lo tanto, en vez de ser hipocloroso, va a ser cloroso. Se quita el hipo, que es justamente la que se señala acá. Si usa la siguiente, el +5, ya está usando la valencia alta, el estado de oxidación alto. Por lo tanto, va a terminar en ico. En este caso va a ser clórico, que es justamente el que se ve acá. Y si usa ya la más alta de las 4, va a ser un perico, o sea, perclórico, que es cuando usa la valencia 7. Si usa una valencia, sí o sí va a terminar en ico, ¿ya? Si tiene 2 valencias, si usa la más pequeña, va a ser oso,
por ejemplo, ferroso, y si usa la más grande, va a ser férrico. Y en el caso de las 3, si usa la más pequeña, va a ser hipocloroso, o sea, si va a ser hipooso. Si usa la del medio, va a ser oso, y si usa la más grande, va a ser ico. ¿Ok? Eso es importante que se lo aprendan. Esto sí que les voy a hacer enfático con esto, aprender, porque es importante. Ya, si van a practicar nomenclatura inorgánica, es importante que se sepan esa parte. Y algo que mencionar también es que la sistemática se suele llamar también UPAC. Así que si se le habla de nomenclatura UPAC, es lo mismo que la sistemática. ¿Ok? Fin del eje de estructura atómica. Ahora vamos a pasar al eje de orgánica. En este caso únicamente se ve la materia de isómeros y de representación tridimensional. Así que atentos y atentas. Ya. Pasando al eje de química orgánica, vamos a comenzar a reforzar un poco los contenidos de las representaciones tridimensionales. Para eso yo me voy a ayudar de dos cositas. De este metano y de un etano que tengo por acá. Aquí lo tengo. De un etano que tengo por acá. Nosotros tenemos 4 tipos de representaciones tridimensionales. ¿Por qué tridimensionales? Porque muchas veces y muchos tipos de isómeros también dependen de la tridimensionalidad de la molécula, de la distribución en el espacio que tienen los enlaces. En el caso de la representación de cuña, se utilizan 3 tipos de líneas. La línea en forma de cuña, que es esa línea negrita que ustedes ven ahí, esta de acá, que esta representa que está hacia adelante del plano. O sea que si ustedes ven una molécula así, la que está hacia adelante del plano, o sea, si ustedes la ven de frente, la que se viene hacia ustedes, esa va a ir en forma de cuña. Tenemos la línea punteada, que se va detrás del plano, ¿ya? O sea, si ustedes ven de frente la molécula nuevamente, en este caso ustedes la ven así, aquella que se va hacia atrás, en la línea punteada, y tenemos la línea recta, la línea normal, que es la que se están en el mismo plano que el carbono que se está analizando. En este caso, es el mismo. Aquí se habla del plano de un papel. Ustedes pueden verlo como una hoja de papel. O sea, yo tengo esto. Y esto es un plano. Aquí está el carbono. Aquellos que se van hacia adelante, o sea, así, hacia ustedes, van en cuña. Aquellos que se vienen hacia atrás, o sea, así, hacia atrás, son los que se dibujan en línea punteada. Y aquellos que están en el mismo plano que el carbono, se dibujan en línea recta. Luego tenemos las proyecciones de Newman. Aquí, ¿qué se hace? Para eso yo voy a dejar de compartir pantalla. Ustedes lo que van a hacer es ver la molécula de un carbono. En este caso ustedes van a ver esto. Entonces ustedes tienen una molécula y se la van a poner viéndola así. Un carbono. En el caso de ustedes se las pongo de esa manera. ¿Sí? Está medio feita eso sí, pero ahí está. Entonces ustedes van a ver eso acá. Esto es lo primero que ustedes van a ver, tomando en cuenta que ustedes me ven así. Yo lo primero que veo es esto, pero da lo mismo. Y ese carbono que ustedes están viendo ahí va a tapar otro que está aquí atrás. ¿Ya? Pero los enlaces del carbono que está tapado sí se logran ver. ¿Se fijan? Ese carbono que ustedes ven delante de ustedes es el puntito de la proyección de Newman. ¿Ya? Mientras que el carbono que está tapado es el círculo. ¿Ya? Ese puntito que ustedes ven acá es el carbono que ustedes están viendo. Era este. Y de él se desprenden los enlaces que salen del punto. Mientras que el carbono que está tapado es el círculo grande. Y de él se van a desprender los enlaces que correspondan. Espero se haya entendido. De la representación de Newman tenemos la alternada, que es cuando los sustituyentes no se tapan entre sí. O sea, si yo veo esto de frente, por ejemplo, las pelotitas blancas, que en este caso representan hidrógenos, no se están tapando entre ellas, solo se tapan los carbonos. Y luego tenemos la eclipsada, que aquí sí se están tapando. ¿Ya? En este caso sí se empiezan a tapar. ¿Se fijan? Eclipsada, porque se están tapando con un eclipse, y alternada, porque se pueden ver todas. Y siempre la más estable es la alternada. Esta, más estable. ¿Ok? Luego tenemos la representación de caballete.
La representación de Caballete se hace exactamente lo mismo que la proyección de Newman. Solo que acá, la que yo tengo más cerca, en vez de representarla con un punto, la represento en una forma diagonal acá abajo. Y la que yo veo más lejos, que en este caso viene a estar representada por el círculo grande, acá lo hago hacia arriba. Y luego del dibujo lo que se desprenda. Y nuevamente la más estable va a ser la alternada. ¿Vale? Y por último tenemos la producción de Fischer. Acá, ¿qué se hace? Ustedes para la Newman y para la Caballete veían esto así. ¿No es cierto? Lo veían de frente. Ahora para Fischer no van a verlo de frente. Ustedes lo van a ver de esta manera. Así. Siendo la línea del medio la de carbonos. Y de él se van a desprender los enlaces de cada uno de los carbonos. En este caso, tenemos un carbono acá y tenemos la línea recta, que es lo que yo vería. Aquellos que tengan mayor prioridad, que ya vamos a ver lo que me refiero con prioridad, con la regla ZIP, van a ir en la vertical. En este caso el bromo y el grupo COH va a tener mayor prioridad. Y estos se van a dibujar hacia afuera, hacia atrás del plano, o sea, en línea punteada. Mientras que lo que tienen menor prioridad se van a dibujar en la horizontal y hacia adelante del plano, o sea, en cuña. ¿Ok? Eso es importante porque la proyección de Fischer me permite determinar el isómero RS. Sumamente importante de recordar. ¿Ok? Sumamente importante de recordar. Ya, disculpen por esa pausa. Entonces, siguiendo con esto, vamos a comenzar a estudiar los isómeros. Los isómeros son dos moléculas que, dependiendo si es estructural o si es isómero, va a tener cierto parecido y cierta diferencia. ¿Ya? Vamos a ir estudiando la estructural y la estereoisomería. En el caso de la isomería estructural son dos moléculas de igual fórmula química. ¿A qué me refiero con esto? A que la cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno van a ser, o cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, o cantidad de carbono e hidrógeno solo, van a ser iguales, pero su distribución de los enlaces va a ser distinta. ¿A qué me refiero con esto? A que yo podría tener una cadena lineal de 7 carbonos y luego una de 6 con un metil. Ahí se alteró. O sea, ya no, en la cadena de 7 carbonos no había un metil, pero en la siguiente sí, ya había menos en la cadena principal. Ambos siguen teniendo 7 carbonos y cierta cantidad de hidrógeno, pero su distribución de enlaces es distinta. Existen tres tipos de isómeros estructurales: los de cadena, los de posición y los de función. ¿Qué tienen que saber de acá? Que los de cadena se redistribuye la cadena de carbonos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el butano. El butano es una cadena lineal de 4 carbonos. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá. Y si yo anoto la fórmula química, son C4H3610. Entonces C4H10. Esa es su fórmula química. Su isómero tiene que tener C4H10 también. Si nosotros analizamos, este es un metilpropano. Acá era una cadena lineal de 4 carbonos. Y acá es una cadena lineal de 3 carbonos con un metil. Pero si yo cuento, tengo 4 carbonos y 10 hidrógenos. Son isómeros de cadena. Se alteró la cadena. Se alteró el orden. A eso se refiere. Luego tengo los de posición, que es donde ocurre que existe una distinta posición de la función orgánica. Con función orgánica me refiero a grupo funcional y a enlace múltiple. Yo puedo tener un 2-hexeno y un 3-hexeno, por ejemplo. Ahí el doble enlace está en el carbono 2 y luego en el carbono 3. Son isómeros, pero la posición del doble enlace cambió. En este caso tengo el 1-propanol y el 2-propanol. Si ustedes observan, el grupo funcional sigue siendo alcohol, pero acá está en el carbono 1 y acá está en el carbono 2. Si yo cuento los carbonos, acá tengo 1, 2, 3. Hidrógenos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y oxígeno tengo esa cantidad. ¿No es cierto? 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón. 8. Ahí sí. Y acá tengo 1, 2, 3 carbonos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. Mismo grupo funcional, distinta posición, misma fórmula química. Y para los de función, se cambia el grupo funcional. Por ejemplo, acá tengo un etanol y acá tengo un éter. Son grupos funcionales distintos.
pero la cantidad de carbono son 2, la cantidad de hidrógeno son 6 y la cantidad de oxígeno es 1. Y acá la cantidad de carbono es 2, la cantidad de hidrógeno es 6 y la cantidad de oxígeno es 1. Cambió el grupo funcional, pero no cambió la fórmula química. ¿Cómo reconocer una fórmula estructural? Por ejemplo, si me piden identificar cuál de las siguientes alternativas corresponde a un isómero estructural del tanto. Lo primero es que tengan igual fórmula química y 2, distinto nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha preguntado en la PSU que me ponen todas las alternativas con igual fórmula química que el ejercicio que me preguntan. Entonces digo, ¿cuál de los dos isómeros, o sea, cuál de las 5 alternativas isómeros? Si todos tienen igual fórmula química, todos corresponden. Pero había uno que era la misma molécula repetida, solo que le habían dado vuelta. Entonces, siempre que se topen con eso, con que todas las alternativas presenten igual fórmula química, nombren. Y aquella que se llame que, igual que la molécula que me están preguntando, esa sí que no es isómero. Es simplemente la misma molécula. Entonces, vamos a resolver la siguiente pregunta. Pregunta de problema. Dice, ¿cuál de las siguientes pares de compuestos son isómeros entre sí? Que tengo que analizar yo, la fórmula química, y 2, el nombre. ¿Ya? Vamos con la A. La A me dice que es, tengo 1, 2, 3 carbonos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. En cambio, en el otro lado tengo 2 carbonos también, no, tengo 3 carbonos también, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos y un oxígeno. No son isómeros porque no tienen la misma fórmula química. Por lo tanto, no es necesario comenzar a nombrarla. Vamos con la B. La B dice, tengo 2 carbonos, tengo 3 hidrógenos y tengo un cloro. En cambio, en el otro lado, o sea, en la parte de la segunda columna, tengo 2 carbonos también, tengo 2 hidrógenos y 2 cloros. Son completamente erróneas, son distintas moléculas, no son isómeros entre sí. Y luego tengo la C que dice, para eso voy a cambiar el color para que ustedes puedan ver. Tengo 1, 2, 3, 4 carbonos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. Y luego en la columna 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O sea, ya ni siquiera vale la pena contar los hidrógenos, porque ya está erróneo. Luego la D. La D tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. Y en el otro lado tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, así que ya no vale la pena seguir contando. Por lo tanto, la E va a ser la correcta y lo podemos comprobar. Tengo en la primera columna 2 carbonos y 6 hidrógenos y un oxígeno. Y en la segunda columna tengo 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Además, la primera se va a llamar etanol y la segunda se va a llamar metoximetano. Son moléculas distintas con distintos nombres, pero igual fórmula química. Por eso que estas son isómeros. Ya, continuando entonces con la materia de isómeros, tenemos que estudiar un poco lo que es un carbono quiral. Un carbono quiral es, o también llamado carbono asimétrico o centro heterogénico, es aquel carbono que tiene 4 sustituyentes distintos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el carbono y tiene 4 sustituyentes que son diferentes. Aquí tenemos un cloro, un hidrógeno, un flúor y un bromo. Estos 4 sustituyentes pueden ser cualquiera, pero distintos entre ellos. Si hay uno repetido, deja de ser un carbono quiral. Entonces, vamos a estudiar un poco los estereoisómeros. Los estereoisómeros vienen a ser isómeros que no se diferencian en su fórmula química o en la distribución de sus enlaces. De hecho, tienen que ser iguales. Su única diferencia es la distribución espacial. Entonces, para eso era que estudiábamos la parte tridimensional, para entender la tridimensionalidad y las formas que pueden tomar. Los estereoisómeros se clasifican en geométricos y en ópticos. Estos a su vez en enantiómeros y en diastereoisómeros. Primero hay que estudiar las reglas ZIP. Las reglas ZIP son reglas establecidas que permiten
mediante la asignación de prioridades, determinar si el isómero es R o S. Si es R, es porque, según la regla de prioridad, el giro es en sentido del reloj, y si es S es porque es contrario al sentido del reloj. ¿Cuáles son las reglas? La primera, que ustedes pueden leer acá, dice, si los 4 átomos directamente unidos al centro quiral son diferentes, como el caso de acá, la prioridad depende del número atómico. O sea, por ejemplo, acá el que tiene mayor número atómico es el bromo, así que este va a tener la prioridad 1. Luego lo va a tener el cloro, luego la va a tener el flúor y luego lo va a tener el hidrógeno. Esa va a ser la prioridad. Entonces, a la hora de yo asignar el giro, voy del 1 al 2 al 3. En este caso sería un R. ¿Ya? Eso con respecto a la regla 1. ¿Ya? En caso de que sean isótopos, la prioridad la tiene la mayor masa. Por ejemplo, el carbono 13 tiene mayor prioridad que el carbono 12, o el hidrógeno 3 tiene mayor prioridad que el hidrógeno 2 o que el hidrógeno 1. La segunda regla me dice, para eso vamos a ver la segunda imagen, dice que si la regla anterior no decide, o sea, si tengo, por ejemplo, un carbono unido a 2 carbonos, yo paso al siguiente enlace. Por ejemplo, en este caso tengo un carbono acá unido a un 1H. Y acá tengo un carbono, que es el que está acá, unido a un OCH3. Si yo paso al siguiente átomo, aquí tengo un empate. Los dos oxígenos tienen el mismo Z. Entonces, ¿qué hago yo? Para desempatar me voy al siguiente enlace. En este caso, el siguiente enlace del oxígeno es hidrógeno, ZD1, y en este caso, el siguiente enlace del oxígeno es un carbono, ZD6. Por lo tanto, la prioridad la va a tener todo este conjunto por encima del de acá. Porque acá empataron, en el siguiente perdieron. En caso de que hubiera habido otro empate, se pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que alguno gane. ¿Sí? Y no existe la posibilidad de que ninguno gane, porque si no gana ninguno es porque son todo el rato el mismo compuesto. Así que no sería equiral. Y la 3 dice, si aparecen enlaces dobles o triples, los átomos implicados se consideran duplicados o triplicados. Veamos este ejemplo. Este carbono presenta un enlace doble con un oxígeno. Ese enlace doble es equivalente a que ese doble enlace se repitiera. O sea, ese enlace carbono-oxígeno se repite 2 veces. Una en ese sentido y la otra en el sentido inverso. Y luego se establece la prioridad. ¿Para qué me sirve esto? Para determinar isomería ROS. Veamos el siguiente ejercicio, dice. Para eso voy a mover la barrita del zoom. Dice, para asignar el nombre y la configuración correcta de ROS al compuesto BRSH2, H2, CH o HCH3, el orden de prioridad de los sustituyentes presentes en el carbono quiral de este compuesto es. Primero díganme la alternativa, obviamente. ¿Ya? Pero si no, lo primero que tengo que hacer es dibujar la molécula. Y si la puedo hacer con todos los hidrógenos, mejor. En este caso la molécula sería así. ¿Ya? Esto lo hago para yo poder identificar las prioridades. Y para poder identificar al carbono quiral, obviamente. Luego me toca identificar al carbono quiral. Este carbono quiral, o sea, este carbono no es quiral porque tengo repetido 2 veces el hidrógeno. Este carbono no es quiral porque tengo 2 veces repetido el hidrógeno. Pero este carbono sí es el quiral, porque tengo un hidrógeno, un OH, un CH3 y todo este conjunto. Entonces ya tengo mis 4 sustituyentes distintos. ¿Qué hago yo? Los anoto. Los anoto en cualquier orden. En este caso va a ser un OH. Ay, este color no se ve, voy a usar un naranjo mejor. Un amarillo. En este caso tengo un OH, tengo un hidrógeno, tengo un CH3 y tengo un CH2, CH2Br. ¿Qué hago yo? Determino las prioridades del 1 al 4. Aquí el que tiene mayor Z entre el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el carbono es el oxígeno. Por lo tanto, el OH va a ser la prioridad 1. Así que todos aquellos que no me digan que el OH tiene mayor prioridad, se van. Por ejemplo, se va la A, la B, la A, la B y la C al tiro. Porque el OH no me lo ponen en el primer lugar. La segunda prioridad está peleándose entre el CH3 y el CH2. ¿Qué hago yo? Como los carbonos se empatan, me paso al siguiente. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a borrar porque este carbono tenía que lo dibujaba. Así. Entonces, ¿qué hago? Me paso al siguiente.
El siguiente enlace de este carbono es un hidrógeno de Z1. El siguiente enlace de este carbono es un hidrógeno de Z6. Gana este grupo. Por lo tanto, la prioridad 2 la tiene el CH2, CH2Br, la prioridad 3 la tiene el CH3 y la prioridad 4 la tiene el hidrógeno. El único que me pone como segunda prioridad al CH2, CH2Br es la alternativa E. Por lo tanto, la E va a ser la correcta. ¿Se fijan que no es complejo? Dibujo la molécula, determino el quiral, analizo los Z, ordeno las prioridades. Siguiendo con la materia, entonces, les voy a enseñar a determinar el ROS. Acuérdense, si es R, voy a cambiar el color del lápiz. Si gira en dirección al reloj, es R. Si gira en sentido contrario, va a ser un S. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero determinar las prioridades. En este caso, el que tiene mayor Z va a ser el carbono, ¿no es cierto? Va a ser el nitrógeno, perdón. El nitrógeno tiene Z de 7, el carbono Z de 6 y el hidrógeno Z de 1. Entonces, la prioridad 1 va a ser el NH2. La prioridad 2 la tiene el COH, ¿no es cierto? Porque si yo desempato con el carbono, me voy a un oxígeno y acá me voy a un hidrógeno. Así que va a terminar ganando el oxígeno. La prioridad la tiene entonces el CH3 y el cuarto el hidrógeno. ¿Qué hago yo? Realizo un giro. Ya realizo un giro. Desde la dirección 1 hacia la dirección 3. ¿Ya? Disculpen el corte, pero estaba revisando el ejercicio porque al parecer había un error, pero no importa, para la explicación sirve, ¿ya? Mira, generalmente aquí tenemos presente un aminoácido, ¿ya? Entonces, generalmente los aminoácidos para determinar su estereoisomería se ordenan de esa manera, ¿sí? Eh, de esa manera. Entonces ahí se logra determinar el sentido del giro. Pero en este caso, sin ningún problema, se puede determinar que el giro es de esta manera. Y ustedes en el chat entonces me van a señalar, dependiendo del giro, aquí tienen la pista, qué tipo de isómero es, ¿ya? Y luego creo que les tengo un ejercicio adicional, creo. Si no, se los doy al final, ¿vale? Pero eso, a ver. Si no, también pueden determinar, así como para que practiquen, si es R o S, este carbono quiral. Ya tienen aquí el orden, así que pueden desarrollarlo, ¿vale? Entonces, acuérdense, escriban en el chat mientras qué tipo de giro presenta esto o qué corrección le harían, ya se la señalé aquí, pero eso en qué gatilla, ¿sí? ¿Qué gatilla? Ahora bien, pasando a los enantiómeros, estos tienen las mismas propiedades, son dos compuestos, dos moléculas que tienen las mismas propiedades químicas y físicas, ¿sí? A excepción de su respuesta ante la luz polarizada. Por ello se le denomina isómeros ópticos. Aquí, ¿qué tenemos? Dos enantiómeros son aquellos que, por ejemplo, yo tengo un isómero S, su enantiómero va a ser R, y entre estos dos son enantiómeros. ¿A qué me refiero con esto? Un enantiómero tiene que tener dos requisitos. Ser no superponible. ¿A qué me refiero con no superponible? A que no se pueden poner una sobre la otra. Por ejemplo, las manos. Las manos son no superponibles. Y si yo las pongo, los pulgares no coinciden. Y ser la imagen especular uno de otro. ¿A qué me refiero con ser la imagen especular? A que si yo pongo un espejo, su enantiómero tiene que ser el reflejo de la molécula. En este caso, el flúor está apuntando hacia el reflejo, por lo tanto, el de acá también lo tiene que hacer. El bromo está hacia arriba, el bromo está hacia arriba. El hidrógeno está en dirección contraria al espejo y acá está en dirección contraria al espejo. Acá está en diagonal hacia la izquierda, acá está en diagonal hacia la derecha. Estos son el reflejo. ¿Cómo reconocer enantiómeros? Que sean su reflejo. O que sean el isómero S, por ejemplo, que sea su contrario, el R. Ya lográndolo de esa manera, ustedes van a poder distinguir entre enantiómeros y entre enantiómeros. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo otro caso de enantiómeros. Si yo pongo un espejo acá,
su enantiómero, que es la molécula de acá, tiene que cumplir con todo lo contrario. Por ejemplo, acá el bromo está apuntando hacia el espejo, por lo tanto aquí también lo tiene que hacer, porque es su reflejo, ¿verdad? O sea, si ustedes se ponen delante de un espejo y apuntan con el brazo hacia adelante, el reflejo lo va a hacer también, pero hacia ustedes. Eso es lo que tienen que hacer. Y su giro cambia también. Aquí tengo un 2S, 3S y aquí tengo un 2R, 3R. Cambió el giro de acá, cambió el giro de acá, al contrario. Esos son enantiómeros. Entonces, si por ejemplo en la prueba ustedes le ponen cuál es el enantiómero de la siguiente molécula, ustedes lo que van a hacer es dibujar un espejo al lado, tal como lo hice yo acá, y dibujar su reflejo. O sea, haciendo todo lo contrario. Si el bromo apunta hacia la derecha, bueno, aquí va a apuntar hacia la izquierda. Si el bromo aquí está apuntando hacia la izquierda, bueno, aquí va a apuntar hacia la derecha. Y esa es la molécula que ustedes tienen que buscar en las alternativas. No así el caso de los diestereoisómeros, donde no son especulares, o sea, no son superponibles, no superponibles, pero además no son especulares. No son el reflejo. Y esto lo pueden ver ustedes acá. Si yo trazo un espejo acá, por ejemplo, el OH está apuntando hacia la derecha. Su reflejo lo hace a la izquierda. Eso está bien. Pero el hidrógeno está apuntando hacia la derecha y aquí también lo hace hacia la derecha. Eso está mal. Eso lo transforma en un diestereoisómero. De hecho, si ustedes ven el giro, por ejemplo, el 2R se mantiene. Eso ya los hace ser diestereoisómeros y no enantiómeros. En cambio, el 3R sí cambia. Entonces, el enantiómero cambia todo. O sea, todo es el reflejo de él mismo. En cambio, los diestereoisómeros no. Ese reflejo se rompe, no se cumple. ¿Ok? Entonces, cuando le pregunten, les pongan una molécula y les pongan cuál es el diestereoisómero de esa molécula, ustedes trazan un espejo y vean cuál no cumple con ese reflejo. Y por último tenemos los isómeros geométricos, que son aquellos en los que se altera la geometría alrededor de un doble enlace. Y aquí tenemos el famoso cis-trans. Es un isómero cis si alrededor del doble enlace ambos sustituyentes que son iguales, en este caso los dos iguales son el hidrógeno, apuntan hacia el mismo lado. Si apuntan hacia el mismo lado, son isómeros cis. Si apuntan a lados contrarios, son isómeros trans. Y en el caso de los ciclos también, pero acá ocurre con cuña y línea punteada. Acá tengo dos cuñas, así que los dos están en el mismo plano. Por lo tanto, son cis. En cambio, acá tengo una cuña y una línea punteada. O sea, están apuntando hacia lados contrarios. Aquí va a ser trans. Entonces, para cicloalcanos, para que sea cis, los dos tienen que ser o cuñas, los dos, o línea punteada, los dos. En cambio, en trans, uno tiene que ser cuña y el otro tiene que ser línea punteada. Da lo mismo el orden, pero tienen que ser distintos. Entonces, veamos estos dos ejercicios y finalicemos el eje de orgánica. La pregunta 63, esta la saqué del Dembra, al igual que todas las demás, dice: dadas las siguientes moléculas, ¿qué tipo de isomería presentan? Yo aquí no puedo, no me muestran ningún carbono quiral, ni ninguna forma tridimensional, así que yo te descarto todo aquello que tenga que ver con los enantiómeros. La isomería óptica y las estereoisomerías se descartan, porque no analizo nada tridimensional. ¿Sí? Entonces me quedan solamente las estructurales. Las de cadenas se altera la cadena de la distribución. En este caso no se cumple porque se está alterando el grupo funcional. La de posición, tengo que mantener el grupo funcional, pero cambiándolo de posición. En este caso no mantuve el OH, sino que lo cambié por un éter. Así que se cambia, por lo tanto es un isómero de función, porque en los isómeros de función cambia el grupo funcional. Cambia el grupo funcional, ¿ok? Y la última pregunta dice: ¿cuál de las siguientes estructuras representa el cis-2-buteno? ¿Qué hago yo? Primero dibujo el 2-buteno. But son 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. En el carbono 2 hay un doble enlace, así que yo relleno con los hidrógenos. CH3, CH, CH, CH3. Me dice que es un cis, por lo tanto sus radicales iguales apuntan hacia el mismo lado. En este caso yo puedo hacer que sea de esta manera
o de esta manera. Ambos son cis, porque ambos están apuntando al mismo lado, los sustituyentes iguales. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar eso. En el caso de la A, sí, es el 2-buteno, pero no es el cis, ni tampoco el trans. No se puede identificar. En la B tenemos exactamente lo que dibujamos acá. En la C tenemos el trans, ¿verdad? No, de hecho, no. En la C ni siquiera tenemos el trans, porque ni siquiera tenemos el 2-buteno. Aquí tenemos un 2-metil, 2-buteno. O sea, ni siquiera es un isómero ni nada. En la D tengo el cis, o sea, el trans 2-buteno. Y en la E no me sirve. De hecho, ni siquiera es el 2-buteno, sino que o sea, la cadena lineal es un propeno. Ni siquiera es un buteno, es un propeno. Así que es un 2-metil propeno. O sea, ni siquiera es un 2-buteno. Entonces, con esto damos por finalizado el eje de orgánica y vamos a comenzar con el eje de estequiometría. Y he decidido no repasar la parte de reacciones químicas, porque en verdad son 4 reacciones químicas súper cortitas que no vale la pena comenzar a repasar cuando eh, son su estructura muy básica. Así que voy a dar una pausa y continuaré con propiedades coligativas. Ya, llegando al eje final de este resumen, vamos con el de reacciones químicas y estequiometrías, específicamente con propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son características que presentan las soluciones con respecto al solvente puro, ya sin estar en solución, siendo su principal propiedad o su principal aspecto relevante es que las propiedades coligativas únicamente dependen de la cantidad de soluto, no de la naturaleza del soluto. Si hay mucho soluto, la propiedad coligativa varía más que si hubiera menos. Pero si el soluto, por ejemplo, es polar o apolar, no va a influir en la propiedad coligativa. Las 4 propiedades coligativas que hay son la disminución del punto de congelación, la elevación del punto de ebullición, la presión osmótica y la disminución de la presión de vapor. Vamos a ir viendo cada una entonces. Lo primero es el descenso de la presión de vapor. La presión de vapor, siempre que un disolvente tiene un valor de presión de vapor en su estado puro, cuando se le agregue soluto, esa presión de vapor va a descender, siempre. ¿Ya? Eso porque el soluto va a impedir el paso del líquido a gas. Por lo tanto, la presión que va a ejercer el gas va a ser mucho menor porque hay menos gas. Entonces, por eso es que la presión de vapor va a descender. Esto se expresa a través de la ley de Raoult, diciendo que P1, o sea, la presión de vapor de la solución, esto es igual a P1, va a ser igual a la multiplicación de la presión de vapor del solvente puro, multiplicado por la fracción molar del solvente. Esa es la multiplicación. La presión de vapor, este valor, voy a cambiar de color para que se pueda ver, este valor siempre va a ser menor que ese. ¿Por qué? Porque la fracción molar del solvente siempre es menor a 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor de 1 acá, siempre se va a multiplicar por un valor de 0,9 hacia abajo. Y como se multiplica por un decimal, ese 1 siempre va a descender. Por eso es que la presión de vapor siempre va a ser menor, matemáticamente hablando. El aumento bioscópico de un solvente siempre se verá aumentado cuando se le agrega un soluto. Esto es consecuencia directa de la propiedad anterior. Para que la temperatura de ebullición viene a ser la temperatura a la que ocurre el paso del líquido a gas. Si yo tengo moléculas de soluto molestando, la energía necesaria para que ocurra este paso va a ser mayor. Como la temperatura va a ser mayor, el punto de ebullición va a ser más alto, o sea, aumentó. Su fórmula va a ser el delta de temperatura de ebullición, o sea, la variación, va a ser igual a la constante bulloscópica, que es propia de cada soluto, y se las tienen que dar, por la molalidad. Siguiendo con las propiedades coligativas, tenemos el descenso crioscópico. El punto de congelación de un solvente se verá disminuido cuando se le añade un soluto. Esto consecuencia de una mayor disminución de entropía. El punto de congelación es el proceso en el que, o la temperatura a la que el líquido pasa a gas, o sea, pasa a sólido, perdón, se solidifica. Eso requiere un descenso de entropía, porque pasamos de un estado desordenado, que es el líquido,
desordenado a un estado ordenado, que es el sólido. Y esto es un proceso exotérmico. Libera calor. Como libera calor, el sistema va a descender en su temperatura, por eso es que los puntos de congelación son bastante bajos, el del agua es 0 grados. Pero si yo a ese solvente que tiene cierta temperatura le agrego soluto, la cantidad de desorden en el líquido va a ser mayor. Por lo tanto, la energía que se va a necesitar liberar para que todo ese líquido desordenado pase a un sólido ordenado va a ser mucho más alta. O sea, la temperatura va a descender. ¿Por qué va a descender? Porque si se está liberando esa energía, va a haber menos energía en el sistema, la temperatura de congelación va a ser menor. La fórmula me indica que es el delta de temperatura de congelación, o sea, la variación nuevamente, cuánto desciende, es igual a la constante crioscópica, que se las tienen que dar, por la molaridad. Y por último tenemos la presión osmótica, que es la presión necesaria para detener el proceso de osmosis. Su fórmula viene a ser pi, que en este caso pi viene a simbolizar la presión osmótica, no el símbolo, no el número. Es igual a la molaridad multiplicada por la constante de los gases multiplicada por la temperatura en Kelvin. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Este ejercicio dice, en la siguiente tabla se presentan las concentraciones de 4 soluciones de glucosa en agua de diferentes concentraciones. En base a la información anterior, el orden de las soluciones respecto de su presión de vapor de menor a mayor es. La fórmula de la presión de vapor del descenso es P1 es igual a P0 por la fracción molar del solvente. Este valor y este valor no lo tenemos y la fracción molar tampoco, pero sí podemos sacar conclusiones. Si la concentración molar, que es la que me están dando, viene a relacionar la cantidad de soluto. Cantidad de soluto. Si yo tengo una molaridad alta, yo significa que tengo mucho soluto. Por lo tanto, poco solvente. Si tengo poco solvente, a mayor molaridad, la fracción molar va a ser menor. ¿Qué significa esto? Significa que la presión de vapor es inversamente proporcional a la molaridad de la solución. Esto se puede explicar de otra forma también. Si yo tengo mucho soluto, la presión de vapor es muy baja. Por lo tanto, a mayor molaridad significa mucho soluto, por lo tanto, baja presión de vapor. Entonces lo que hago yo es para que ordenarlos de menor presión de vapor a mayor presión de vapor, lo que hago es ordenarlo de mayor molaridad, esta es presión de vapor, y esta es molaridad, lo que hago es ordenarlo de mayor molaridad a menor molaridad, por esa relación inversa. Entonces, la que tiene mayor molaridad es el Z, seguido de la Q, seguido de R, seguido de W. O sea, la alternativa C. No, la alternativa D. Sí, CQRW, la alternativa D. Siempre recuerden esto, porque muchas veces no le van a dar los datos precisos. Entonces aprenden a razonar. El descenso de la presión de vapor se provoca por la cantidad de soluto que hay impidiéndolo. Entonces, si me dan una molaridad muy alta, significa que hay mucho soluto impidiendo poca presión de vapor. Es una relación inversa. Y listo. Ya llegamos al final del mega resumen. Voy a dejar de compartir pantalla y me voy a comenzar a despedir. Cuídense. No olviden dejar un comentario, un like, es lo típico de los videos de YouTube. Espero les sirva. Están a horitas de dar la prueba. Así que más que un estudio final, tómelo como un repaso, como sentarse a revisar la materia, a comparar sus apuntes, a arreglar lo que tengan que arreglar y a preguntar lo necesario. ¿Ya? A darlo todo esta semana y nos vemos. No olviden seguirme, suscribirse y todo eso. Insisto, difundirlo, compartir en alguna historia. Chau, chau.